¿qué tal, amigas, amigos de la 4 TV? Continuamos aquí con la agenda política y en esta ocasión nos acompaña Edgardo García. Él es aspirante a diputado por San Salvador, a quien doy la bienvenida. Te saludo, Edgardo, bienvenido. Mucho gusto, gracias por la invitación. Un placerazo estar aquí con ustedes. Es un gusto compartir estos minutos contigo, Edgardo. Y bueno, para comenzar, coméntanos este panorama en el sector salud ahí en El Salvador. Si estas políticas implementadas por el actual presidente están tocando verdaderamente, están apoyando verdaderamente a la ciudadanía en El Salvador, Edgardo. Bueno, lamentablemente a nivel internacional se tiene un concepto errado del país, una realidad ficticia, creada por los organismos institucionales y los organismos de gobierno. El sector salud en realidad la vida de los ciudadanos en el tema de salud no está cambiando, no ha cambiado mayor cosa. De hecho, hay un montón de situaciones tristes y lamentables que podríamos comentar, como el cierre de los ECOs, de las unidades comunitarias de salud familiar, eh, el despido de médicos, el despido de internos, el hecho que no haya presupuesto para escalafón en este año fiscal, eh, que las citas estén cada vez más lejanas, que no haya medicamento del medicamento básico, ¿verdad? Del cuadro básico de medicamentos, y que por el contrario haya un despilfarro en otras, eh, digamos, actividades gubernamentales como publicidad, marketing, el mismo apoyo del ejército, Miss Universo y los 160, 140 millones que se gastaron en eso, el Bitcoin y el fracaso del Bitcoin en el país. Creo que han sido muchas situaciones las que no colaboran y que no han incidido directamente en la vida de los salvadoreños. La canasta básica del país se ha duplicado casi, un poquito más en el último año. Estamos hablando de una situación de salud crítica donde la gente está comiendo cada vez más, está comiendo cada vez más con más dificultad. Hay gente que se reportaron estudios en los que se evidenciaba que los salvadoreños están comiendo salteado, como se dice aquí, que no están comiendo los tres tiempos, que no están consumiendo los medicamentos adecuadamente, que las enfermedades se han descontrolado, que los indicadores de dengue y de otras cosas han caído y las enfermedades son cada vez más frecuentes y descontroladas, ¿ve? No hay control de vectores, etcétera. Realmente es una situación distinta a la que se evidencia en los medios internacionales o a nivel internacional. El pueblo salvadoreño ha perdido calidad en su atención de salud y esto parecería que es una cosa que no se va a detener en este gobierno. Edgardo, estamos a muy pocos días de que se produzcan las elecciones presidenciales y en este sentido, desde tu perspectiva, ¿consideras que el actual gobierno está maquillando de alguna manera las políticas y realmente no está profundizando, no está tocando con las y los salvadoreños, no solo en el sector salud, como lo has mencionado, sino incluso en el sector económico? Y definitivamente, bueno, no sé si ustedes lo saben, pero hay que decirlo, El Salvador es un país en el que no hay transparencia en el manejo de los fondos públicos, hay reserva de información de en qué se gasta el dinero y tenemos 7 años en el que no vamos a tener información. Hay una ley eh, implementada desde los primeros años de este gobierno en el que tenemos cero transparencia en el manejo de fondos públicos. No sabes en cuánto
cuánto se gasta en publicidad, en pintura, cuánto se gasta en salarios, cuánto se gasta en medicamentos. Durante la pandemia vimos que se compró cloroquina y otras cosas, que no tenemos certeza de cuánto se pagó y ni siquiera tampoco sabemos a quién se lo compró. Esta, digamos, eh, situación de oscurantismo a nivel institucional y a nivel gubernamental se dio, entre muchas cosas, por algunos casos sonados de indicios de corrupción. En el caso de la pandemia hubo una serie de compras en las que periodistas nacionales e internacionales indicaron que habían compras que habían sido hechas a familiares de ministros, a familiares de gente del gobierno, que habían empresas que se habían creado específicamente para vender un tipo de mascarillas de hule que había sido vendida a precios altos y que no tenía una certificación internacional, eh, unas botas también, medicamentos. Cuando se empezaron a hacer en el país los centros de contención, que realmente podríamos llamarlos realmente centros de transmisión de la enfermedad, eh, con los pacientes que habían sido diagnosticados con COVID o que tenían síntomas de COVID, se evidenció que había mucho contrato que se estaba haciendo a gente cercana al partido de gobierno, a familiares, amigos, ex compañeros del trabajo o del colegio, y que no había una claridad en el sentido de si había sido transparente o no, si la persona o la empresa estaba capacitada para hacer este tipo de servicios, para brindar ese tipo de servicios. Y entonces, debido a esto, se implementó esta etapa de oscurantismo institucional en el que no sabemos en qué se gasta el dinero, a quién se le compra, eh, si cumple o no cumple. Por ahí vimos hace poco un caso de unas ambulancias que se compraron, 50 ambulancias, en pocos meses más del 60-70% estaba arruinada. Era de una marca que no voy a mencionar por no dañar la marca, pero sí realmente era de una marca que no era muy, digamos, no tenía mucha reputación en ese tipo de vehículos y no había taller acá en el país, no habían repuestos cercanos o adecuados, habían una serie de situaciones en el contrato que no se lograban determinar con claridad y pues al final pasamos mucho tiempo sin ambulancias. Ahorita al parecer ya empezaron a arreglar una que otra. Otra gente dice de que las han movido y las han ido a parquear ahí a un sistema, a un lugar eh, que pertenece al Sistema Nacional de Emergencia y que ahí están parqueadas, pero que no sabemos si funcionan o no. El hecho es que no las vemos funcionando en la calle, pues todavía hay gente que tiene que pagar de su bolsa el traslado en ambulancia por Cruz Verde o otro cuerpo de socorro que pide una colaboración voluntaria para la gasolina, pues. Entonces, yo creo que es una situación grave, crítica y que no es acorde o sea, la realidad del país no es acorde a lo que se muestra fuera del país. Aunado a este oscurantismo institucional que mencionas, El Salvador se encuentra en un régimen de excepción. Desde tu perspectiva, Edgardo, ¿cuál es la invitación a las y los salvadoreños para revertir esta situación que nos compartes de cara a las próximas elecciones? Bueno, yo les he dicho a la gente que me pregunta y a los conocidos o amigos cercanos, les he dicho lo que te digo a ti ahorita y lo que le digo a todos los salvadoreños. El régimen de excepción no es necesario para tener seguridad en el país, es muestra de una incompetencia y de una incapacidad para desarrollar políticas públicas reales de seguridad. Eh, es una cosa indignante, lamentable e inhumana casi, que algún tiempo se conoció que la gran mayoría de justificaciones
del por qué se había capturado a gente durante el régimen de excepción era porque se habían puesto nerviosos, era porque alguien había llamado por teléfono y había dicho, mire, ya hay una persona, etcétera. Eh, y lastimosamente la realidad del país es que se maneja más o menos que hay 75, 80 mil capturados, eh, presos, privados de libertad, y incluso en cadena, perdón, en televisión nacional se vio al presidente y a los ministros manejar datos de que habían más o menos capturado a la mitad de las personas involucradas en pandillas y que eran más o menos 80.000. Entonces, si te dicen que son 80.000 personas relacionadas con pandilla y que tienen capturada a la mitad, te están diciendo que cerca de los de 35 o 40.000 que están capturados son inocentes, no tienen vinculación con estructuras delictivas, ¿verdad? Así que yo eso le puedo mencionar. El régimen de excepción creo que no es necesario para tener políticas de salud, perdón, políticas de seguridad. Tampoco es necesario tener oscurantismo en el manejo de los fondos públicos para tener políticas de salud, políticas económicas, o políticas medioambientales. Pues creo que es necesario que nosotros como pueblo, como ciudadanos, como salvadoreños, recuperemos nuestros derechos y los delincuentes, pues definitivamente si tienen eh, situaciones que pagar, pues hay que dejar que la ley actúe, pero que funcione la ley. No hay que tener un régimen de excepción donde todos los ciudadanos perdamos los derechos individuales y que incluso se cometan violaciones a los derechos humanos que podrían ser calificadas como crímenes de lesa humanidad. Llevamos más de 250 más o menos personas, o cerca de 250 personas fallecidas en las cárceles, a los que no se les brindó atención médica, a los que no se les brindó alimentación adecuada, que se reportan casos de golpes, vapuleadas, fracturas, etcétera. Y, y que lo peor es que incluso murieron personas, han muerto personas que tenían su carta de libertad, que el juzgado les había dado la carta de libertad, había dado la orden a centros penales que se le diera libertad a estas personas y no se les dio. Entonces, la invitación que yo le podría hacer a la gente eh, que cree en la democracia, que cree en la justicia, es que le den la oportunidad a personas como yo y a personas que quieren trabajar y que quieren respetar la Constitución, cumplirla y hacerla cumplir. No necesitamos un régimen de excepción para tener seguridad, no necesitamos medicina amarga para tener un sistema de salud digno, equitativo y accesible para todos. Así que la invitación sería esa: denos el voto de confianza a las personas que queremos trabajar por los ciudadanos, por los salvadoreños, por el gremio de salud y por los gremios que han sido duramente golpeados en esta administración, el de educación, el de salud, el de servicio, la agricultura, etcétera. Denos, salvadoreños y salvadoreñas, denos el voto de confianza y demos un voto de castigo a este gobierno. Esa sería mi invitación. ¿Extenderías esta misma invitación a las y los salvadoreños para que salgan a las calles? Se habla de una victoria inminente del actual presidente Nayib Bukele, para que salgan este febrero a las calles y voten ahí en El Salvador, Edgardo. Yo la invitación que le hago a todos los salvadoreños y todas las salvadoreñas es que salgan a votar, que ejerzan su derecho, que ejerzan eh, ese único poder o esa única opción que les ha dejado este gobierno a decidir sobre su vida en el futuro. Voten por las personas que crean ustedes capaces, voten por nosotros, la nueva generación de política en El Salvador, y demos un voto de confianza a esta gente que estamos eh, a la gente que está participando actualmente. Y como le digo, un voto
de castigo a este gobierno. Salgan a votar, no tengan miedo. Hay una serie de situaciones que se han dado. A las instituciones de gobierno se les ha pedido que los trabajadores de estas instituciones se inscriban a cuidar el voto en las juntas receptoras de voto, que participen activamente en cuidar el voto y prácticamente obligando a esta gente a que tiene que participar. Hay denuncias de gente que ha votado en el exterior, por ejemplo, y que no podía hacerlo porque tenía su dirección del DUI y la tenía aquí en San Salvador. Por eso, por eso este fin de semana se han suspendido simulacros, porque hay mucha gente que ya no está confiando en el sistema electoral y esta gente pues ha suspendido los simulacros para que no se evidencie que estas situaciones están sucediendo, ¿verdad? Así que mi invitación es para todos los salvadoreños que salgan a votar, que ejerzan su derecho, que garanticen más diputados, más alcaldes y un nuevo presidente, y que le demos un voto de castigo a este gobierno. Este candidato a presidente por el partido Nuevas Ideas es un candidato inconstitucional. Eso no lo estoy diciendo yo, no me lo invento yo, es una cosa que está en la Constitución. Por ahí salió el vicepresidente diciendo que habían artículos ocultos que permitían la reelección y eso simplemente es una bofetada al salvadoreño. Nos están tratando de ver la cara y yo le hago la invitación a la gente para que no se quede en sus casas y que vote masivamente. Bien, Edgardo, para finalizar, un último mensaje que quieras compartir aquí en la 4TV. Primero, agradecer el espacio, agradecer la oportunidad. Y también quiero aprovechar el espacio para hablarle al gremio de salud, al sector salud de El Salvador, así también como a todos los ciudadanos y ciudadanas. Vean en mí, Edgardo García, como un aliado para ustedes. Yo no voy a llegar a aplaudir o a apretar botones, no voy a ser un cuya botón y llegue a apretar botones para justificar falta de medicamentos, falta de insumos, falta de personal, falta de eh, remuneración digna al médico y al personal de salud. También me comprometo aquí ante cámaras a luchar por trabajar para que se honre la memoria de los fallecidos, del personal de salud fallecido por COVID y que se garantice a su familia los compromisos a los que este gobierno eh, se comprometió. Se comprometió en dar compensación económica, una compensación moral, en dar becas, en dar asistencia psicológica y nos llamó héroes. Y ahorita, pues realmente parece que somos villanos porque nos ha tratado a nosotros, a los médicos y el personal de salud, como enemigos de la gente y nosotros no somos enemigos de la gente. El enemigo de la gente es aquel que en 5 años no ha construido el Hospital Rosales, tuvo el dinero, 2, 3 veces o hasta 4 veces lo inauguró y no se ha construido. Esa persona, ese grupo de personas y esos gobernantes a los que se les dio el dinero, se les dio la planificación, se les dio el terreno y no construyeron el hospital, el hospital Rosales, esas personas han atentado contra la salud de los salvadoreños y esos podrían ser los enemigos, no nosotros los médicos, no nosotros el personal de salud. Así que yo quiero pedirle a la gente en general que salga a votar, que nos dé un voto de confianza, que me dé a mí como candidato a diputado por San Salvador la oportunidad de servirles y ante cámaras, como te digo, me comprometo con mi gremio de salud, no con los médicos, no con las enfermeras, no con los laboratoristas, sino que con el gremio de salud en general, me comprometo en servir como representante de ustedes en la Asamblea Legislativa. Perfecto, Edgardo García, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a toda la gente que está colaborando para esta entrevista. Ha sido un gusto y espero poder verlos posteriormente.
Gracias. Gracias, Edgardo, y gracias también a ustedes que nos escuchan en la 4TV. Nosotros continuamos con la agenda política del día.